Y aquí tengo el retrovisor completamente terminado. No obstante, vais a aprender mucho en el vídeo y en el próximo vídeo que voy a hacer os voy a explicar todos los fallos que he cometido, para que tú lo puedas hacer mejor. Así que adentro vídeo. Y hoy vamos a forrar este espejo retrovisor de moto con nuestro kit de efecto carbono forjado. En este caso, fibras de carbono cortadas de 6 milímetros y resina epoxi. Podéis encontrar este kit en nuestra página web. Os dejo abajo en la descripción el link. Nuestro primer kit de efecto carbono forjado consta de 100 gramos de fibras de carbono. Como puedes ver, son fibras de carbono de 6 milímetros y junto con la resina epoxi podemos hacer el famoso efecto carbono forjado. Con este kit puedes tanto crear piezas de carbono forjado como simplemente forrarlas. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar a cómo forrar. Vamos a forrar el espejo retrovisor. Por tanto, empezamos vídeo. Para utilizar este kit efecto carbono os recomendamos que si la pieza es de cualquier otro color que no sea negro, primero aplicar una pintura negra. Si no es negro, en el caso de que no cubras alguna pequeña parte con las fibras, se va a destacar el color de la base. Por tanto, siempre muy recomendable pintar la pieza primero en negro. Como ves, hemos tapado tanto el brazo como el espejo para que no se manche nada y podamos recubrir todo perfectamente. Entonces, no os he comentado, pero hemos lijado la pieza. Si podéis ver, ya tiene ahí las rayas de lijado. Hemos limpiado un poco y ahora vamos a hacer una limpieza en profundidad y desengrasar, porque claro, hemos estado tocando con las manos. Entonces, para desengrasar, desengrasante de carrocería de Evo. Aplicamos y rápidamente con un trapo, o en este caso un papel, vale, pues ya estaría. A la hora de desengrasar, siempre utilizar guantes para no contaminar la pieza nuevamente. Bueno, pues ya está desengrasado, así que podemos empezar con la aplicación de la resina. La resina epoxi consta de dos componentes, la resina y el catalizador. En este vaso ya he preparado la resina junto con su catalizador. La mezcla se hace siempre pesado, en báscula. Echáis, por ejemplo, aquí he echado 5 gramos de la resina y 3 gramos del catalizador, en total 8 gramos, pero siempre pesado en báscula, al igual que con las masillas y sus catalizadores, siempre pesado en báscula. Vale, pues he estado removiendo durante 3 minutos toda la mezcla en todas las direcciones, además, y ahora simplemente es cubrir con la resina junto con su catalizador la carcasa del espejo retrovisor. Así que con un pincel nos ayudamos, mojamos el pincel y vamos recubriendo la carcasa, ¿no? Como si estuviéramos pintando. Yo he calculado que con estos 8 gramos pues va a dar de sobra para pintar la carcasa. Bueno, pintar, para cubrir con la resina. Estirarla lo más que podáis, que quede una película finita. Vale, cojo un poco más. Intentar eso, una película finita, no hace falta que carguéis en absoluto.
aplicarla en todos los sitios donde queréis poner las fibras cortadas de carbono. Ahí el interior. Nos aseguramos bien con la luz siempre de que esté todo cubierto. Muy importante. Bueno, pues en principio voy a dejar ahí y va a estar secando, bueno, casi que luego os digo a ver cuánto tiempo, porque lo que hace falta ahora es que en torno a media hora, yo calculo media hora, una hora, tal vez algo más, vaya curando la resina junto con el catalizador y se quede muy pegajoso. Ahora está líquido pero no pegajoso. En el momento en que esté pegajoso, mordiente, es cuando vamos a empezar a echar las fibras de carbono, para que se peguen bien. Han pasado exactamente 2 horas, ya comienza a estar pegajoso, por tanto ahora es el momento más o menos justo, podéis dejar un poquito más, vosotros veréis, siempre echáis un poco de resina en otra parte y vais comprobando si está pegajoso. Entonces vamos a proceder a ir echando las fibras, que vaya quedando por todo bien pegado. En nuestro caso hemos puesto este papel para luego ir recuperando parte de las fibras que sobren. Pues ya he terminado ahora mismo de colocar todas las fibras y le he echado una capita de resina, para aumentar todas las fibras de carbono y que estén todas mojadas. Esta pieza la vamos a dejar hasta mañana, ya es última hora de la tarde, pero como puedes ver está completamente cubierto todo con las fibras, no me he dejado ningún hueco. Y entonces mañana, cuando lleguemos a la mañana, pues ya estará endurecido. Hará falta unas 6-8 horas, según temperatura, tal vez 10, porque la resina epoxi ya sabéis que tarda mucho en curar, sobre todo si hay humedad. Aquí hay humedad, pero vamos, yo creo que en torno a unas 6-8 horas estaría, como mucho 10-12 horas, pero lo dudo mucho. La pena que no puedo comprobarlo porque ya nos pasamos de día. Así que vamos a dejar esto que seque, que endurezca toda la resina y mañana seguimos. Mañana le meteremos una nueva capa de resina a todo para dejar todo lo más igualado posible, que no haya tantos relieves, y a partir de ahí pues me imagino que empezaré a lijar. Así que seguimos con el vídeo y si te está gustando, dale un like. Y si no estás suscrito todavía, suscríbete aquí abajo. Muchas gracias. Pues ya estamos en el siguiente día, han pasado 14 horas y está endurecido. No está completamente endurecido, puesto que la resina epoxi pues tarda unos cuantos días en endurecer al máximo. Entonces ahora el siguiente paso es aplicar una capa más para cubrir todo esto y así poder empezar a lijar. De todas formas,
Es primera hora de la mañana, son las 9:10, así que voy a recubrir con una capa de resina nuevamente. Utilizaré en torno a unos 14 gramos de resina junto con su catalizador pesado y aplicaremos. En total he cogido 10 gramos de resina y 6 gramos de catalizador. He removido con un palo plano durante 3-4 minutos, en todas las direcciones, para que se mezcle todo muy bien. Como os he dicho antes, la resina siempre pesada, siempre se pesa la resina y se pesa el catalizador y se hace la mezcla conjunta en un mismo vaso. Al igual que las masillas, la masilla siempre se pesa y se pesa también la cantidad de catalizador para que vaya todo en la proporción correcta. Pues una vez que ya tenemos todo agitado, con una brocha es hora de ir impregnando. Esta capa sí que interesaría que fuera gordita, un poco espesa, con el fin de que cubráis todas las pequeñas faltas. Así que si queréis podéis hacerlo en dos tiempos. Una en lo que es el mojado de la pieza, y en cuanto ya esté completamente mojada, aplicáis una segunda capa. Todavía no sé si necesitaré más resina, posiblemente sí, pero bueno, se prepara en un momento. Cercioraros de que esté todo bien empapado. Que ponéis resina en todos los sitios. Y como puedes ver, estoy repasando allí donde ya he dado repaso por si acaso, por si queda alguna zona en la que tiene que penetrar un poco más la resina, pues ponela. Al estar la tela irregular, con pelos sueltos y demás, pues fíjate que cubres todo bien, todos los huecos sobre todo, todas las imperfecciones, y de ahí a que posiblemente tenga que dar una segunda capa. Pero bueno, de momento vamos a impregnar todo y ya a partir de ahí vemos cuánta más resina va a necesitar. Que no te dé miedo que gotee, porque es mejor poner más resina que falte. Como dice el dicho, más vale que sobre que falte. Así que dale buena capa. La primera capa, como te digo, lo que hay que hacer es que cubra todo bien, con las imperfecciones que estén bien cubiertas, que no quede ya ninguna imperfección sin cubrir. Y en la siguiente pues se trata de darle más capa de resina, con el fin de tener grosor suficiente para luego darle un buen lijado y alisar. Que ahí es donde empieza a aparecer la magia del carbono forjado.
principio miraría que está todo cubierto. Le acabo de dar esa segunda capa más gorda, como veis está goteando, y ahora os muestro porque ya se empieza a ver el cómo quedaría. Lo que pasa es que está irregular, pero bueno, eso no hay problema ninguno, porque más adelante os voy a explicar qué lijas hace falta. Vamos a lijar, vamos a lisar y posiblemente barnicemos. Son fibras de carbono de 6 milímetros. Y más o menos pues ya puedes ver cómo va a quedar la pieza con el efecto carbono forjado. Pero todavía hay bastante trabajo por delante. Así que si te está gustando el vídeo, dale un like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y seguimos. Bueno, ha pasado otro día y la resina ya está endurecida. Como veis ha quedado muy brillantito. Ya se ve lo que es el efecto. Y ahora toca lijar. Para lijar, en nuestro caso, lo que vamos a hacer es lijar manualmente con los siguientes granos: P80, P120, P220, P320, 400. Y terminaré afinando la pieza con lija de esponja. Ya os diré más adelante qué grano. Así que nada, voy a empezar a lijar manualmente. Y antes de nada, recomendaros utilizar una buena máscara, que no se filtre el polvo, para que no respiréis el polvo ni de la resina ni sobre todo del carbono, Una buena máscara y empezamos a lijar. Con la lija de 80, como veis he quitado las mayores montañas, ya va quedando liso. Así que ahora voy a cambiar a la 120 para ir alisando. Pues ya he lijado con lija grano 120, he lijado con lija grano 220, ahora voy a ir a la 320, ya está quedando bastante liso, pero no y todo, ya veis que hay todavía hendiduras. Así que terminaré con una 400 y daré una capa más de barniz, que será la que quede lisa, y a partir de ahí ya lijamos fino. Había terminado de lijar en 400, solo que se me ha olvidado mostrarte o mostraros. Y le acabo de aplicar una capa de resina. No obstante, todavía tiene algunas hendiduras y poros, así que voy a esperar en torno, bueno, mira, ahí por ejemplo ya veis una de las hendiduras, tiene varias. Entonces voy a esperar en torno a unas 2-3 horas y le daré otra capa más, a ver si me queda todo bien nivelado, y a partir de ahí pues nada, lijar con una 800 posiblemente al agua y ya directamente para barnizar, pero ya estáis viendo que la pieza está quedando, vamos, una maravilla. Pues que es flipante, de verdad, Os dejo que la veáis por todos los ángulos, tiene fallos, ya os digo, mirad la luz, Así que con la siguiente capa pues espero que ya se nivele. Se me olvidaba deciros, en esta última capa he hecho 8 gramos de resina con su catalizador, 5 gramos de resina y 3 gramos de catalizador, 8 en total. Y ahí tienes nuestro retrovisor completamente terminado. Carbono forjado, ha quedado como un espejo y os lo muestro al sol, que es como verdaderamente se aprecia. Al detalle, ahí tenéis toda la fibra de carbono perfecta, un brillo espectacular. Ha sido barnizado con spray 2K. Y si quieres crear o forrar tu propia pieza con carbono forjado, entra en nuestra tienda www.evocolos.com y compra el kit Efecto Carbono Forjado. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, y si no estás suscrito, suscríbete. Muchas gracias.